Amén. Cuando usted lo tenga, diga amén. Vamos a leer esos 2 versículos. Dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Diga conmigo: yo creo. Usted lo acaba de decir con música, pero ahora dígalo con convicción. Diga: yo creo. Amén. Puede tomar asiento allí donde está. Damos gracias al Señor. El día de hoy, quiero hablarles bajo este tema. Un tema que ha estado ministrando mi vida hace tiempo. Porque, ¿cuántos fueron al retiro? Creo que aquí hay varios que fueron al retiro. Y se acuerdan en los pasos que dio la pastora para el devocional. Hay un paso que dice: conducta, hábito o pecado que abandonar. Es el primerito, creo que es. Y desde que he estado escribiendo ese devocional, el hábito o la conducta que me sale para dejar es la incredulidad. Todo lo que he leído, Dios me ha ministrado, es que tengo que dejar la incredulidad para poder ver la gloria de Dios. Y cuando leía este pasaje, dije: entonces no es algo solo para mí, sino que es algo que tengo que compartir. Y por eso hoy lo hablo aquí con ustedes, porque ya fue ministrado a mí, está siendo ministrado a mí, y creo que para usted también puede ser de bendición. Amén. Y podemos ver entonces en este pasaje, relata la muerte de Lázaro, que quizás usted la conoce porque es uno de los milagros más maravillosos de Jesús. Resucitó a un hombre que estaba muerto desde hace 4 días. Dice la palabra que estaba muerto. Y este es uno de los mayores milagros, por no decir el mayor milagro que hizo Jesús allí frente a tanta gente. Pero lo que me llamaba la atención de este pasaje es esta frase que le dice Jesús en el versículo 39. Jesús le dice: quitad la piedra. Quitad la piedra. Y bajo ese texto quiero hablarles hoy sobre una fe que quita la piedra. Dígale al que está a su lado: una fe que quita la piedra, que está dispuesta a quitar la piedra. Amén. Y sabemos que es fe esta pequeña acción que nosotros la vemos pequeña hoy en día, porque son 3 palabras que Jesús le dijo a Marta, o a María también, que estaban allí las 2 hermanas. Son 3 palabras, pero la acción que denotaba esas 3 palabras para esta mujer requería una fe, y no cualquier fe, requería una fe sobrenatural. Porque incluso ella le dice: Señor, pero es que ya lleva 4 días muertos, ya huele hasta mal. Nadie quiere abrir eso. Pero él en su soberanía, Dios en su soberanía, que sabía que venía, les pidió a ellos dar un paso más. Le dijo: quita la piedra, porque si crees vas a ver la gloria de Dios. Entonces vemos que se le pide una fe sobrenatural a estas mujeres. Les estaba diciendo Jesús: si tú crees que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, entonces tienes que atreverte a hacer cosas sobrenaturales. Y si hablamos de fe, yo creo que usted conoce mucho la palabra fe, porque quizás se predica aquí muchísimo. Y cuando usted se convierte al Señor, a usted le dicen: por fe vista, no por fe andamos, no por vista. Y si yo le pregunto qué es fe, usted me va a decir: es la certeza de lo que se espera. En Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted no sabía qué es fe, en Hebreos 11:1 está la respuesta. Dice que es una certeza de algo que no está quizás a la vista. Y algo que me impresiona de esto es que diariamente usted y yo usamos la fe natural, ¿verdad? Usted se monta en el autobús confiando que el que está manejando sabe manejar y lo va a llevar a su destino. Usted está usando una fe ahí porque usted no sabe si ese hombre pasó si tiene su licencia todavía activa. Usted no sabe. Usted
se monta en el metro confiando que el que está manejando el metro, ¿verdad?, nos va a chocar ese tren, que lo va a llevar hasta el destino. Usted cruza confiando en que el semáforo está en verde para acá y en rojo para el otro, que no se va a atropellar ninguno de los dos. Usted hace las cosas con una fe natural, ¿verdad?, creyendo que todo va a caminar correcto. Pero hay una fe que va más allá de la natural, que es la fe sobrenatural. Y esa es la fe a la que Cristo nos ha llamado en este tiempo, hermanos. Esa es la fe que hay depositada en tu corazón y en el mío. Esa es la fe que, a pesar de que usted diga, no, es que esa fe es fuerte, esa fe todavía yo no la he adquirido. Usted tuvo que tener fe sobrenatural para creer que Jesús murió hace 2000 años por usted y resucitó. Eso es fe. Porque usted no lo vio, pero usted cree que ha sucedido así. Usted tuvo que tener fe para creer que Jesús perdonó todos sus pecados, que los borró, que usted fue justificado. Usted tiene que tener fe para creer que hay vida después de la muerte, que hay una vida eterna que nos está esperando. Y esa es la fe sobrenatural. Si usted todavía no la ha desarrollado, no es que usted no la tiene, porque usted la tiene. Si usted creyó en Jesucristo, usted tiene fe. Dice la palabra en Gálatas 5:22, dice muy claro, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Pero qué? Fe, mansedumbre y templanza. Es decir, usted ya tiene el fruto del Espíritu. Diga conmigo, yo tengo el fruto. Porque cuando usted nació de nuevo, el Espíritu Santo vino sobre usted. Y hay un fruto. Es decir, no tenemos realmente, dígale al que está a su lado, no es un problema de fe. Porque tú tienes fe. Dígale, tú tienes fe. El problema es cómo la accionamos. No es que si tenemos o no tenemos fe. No, lo que pasa es que la hermana María Ángel tiene más fe que yo. No, usted tiene fe también. El problema es cuál es el conocimiento que tenemos de nuestra fe. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo la accionamos? Porque usted y yo tenemos ese fruto, amén. Y en ese fruto está la fe. Entonces, entendiendo esto, usted y yo tenemos un trabajo, que es hacer crecer ese fruto del Espíritu. Es hacerlo crecer porque ya el fruto está allí. Pero queda en nosotros desarrollarlo. Mire, en Romanos 12:3 el apóstol Pablo decía, Romanos 12:3, vamos a leerlo aquí todos. Voy rápido porque quiero decir muchas cosas, pero dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Conforme a qué? La medida de fe. No dice conforme a una medida de fe que les diga quizás a unos y a otros, no, dice a la medida de fe. Todos tenemos la medida de fe. No es que unos tienen y otros no. No es que hay algunos hermanos que Dios sí le dio y a otros no. No. Usted tiene la medida de fe que fue repartida por el mismo Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Entonces, el problema es que algunos saben usar su medida de fe y a otros no la saben usar. Ahí está. No es un problema de tenerlo o no tenerlo. Es un problema de usarlo. ¿Cómo la estoy usando? ¿Cómo la estoy accionando? Hay gente que dice, es que no entiendo entonces por qué no suceden los milagros. No entiendo por qué no se me da la respuesta que estoy esperando. No entiendo por qué Dios no está respondiendo. Quizás es porque no estás usando, accionando tu fe de la manera correcta. Porque la fe está en ti. Pero si no la usamos correctamente, no van a suceder ciertas cosas. Hay gente que le gusta pedir
oración hoy, ore por mí, pastor, ore por mí, líder. Usted puede orar por mí. Pero usted no está usando su fe, usted está usando la fe del pastor. Usted está usando la fe del líder. ¿Dónde está su fe? No le digo que no pida la oración, pero primero accione usted su fe. ¿Sabe qué me impresiona? Que a veces confiamos más en la fe de alguien más que en la de nosotros. Y les voy a compartir algo que me pasó esta semana. Estaba, miren, en un piso 18. Ay, Dios mío, lo hablo y se me paran los... Estaba en la platabanda de un piso 18. No había baranda, hermano. Eso estaba... Y los que me conocen saben que sufro de miedo a las alturas. No sé si es porque soy alta, no sé qué pasa ahí. Pero yo montarme en un piso y no ver baranda para mí ya es tétrico. Duré todo el día ahí arriba y los muchachos se burlaban de mí porque lo que hacía era gatear. Jennifer, ven para acá. Y yo iba gateando para no pararme porque me daba vértigo. Y cuando iba a bajar, fino, pasé todo mi día ahí, foto para acá, foto para allá, porque se veía espectacular todo. Y el viento soplaba y eso usted sentía que se iba ahí volando. Pero el problema fue cuando me fui a bajar, hermano. Ay, Dios mío, eso era una escalera por ahí que usted veía que se caía para el cubo negro que estaba ahí. Ay, terrible. Bajé mi primera escalera y cuando voy a bajar a la otra, wow, no me daban las piernas. De verdad, me entró como un temor. Y estaba uno de los muchachos ahí y me decía, Jennifer, pero pon el pie aquí. Y me enseñaba, hermano, me decía, pon el pie aquí y el otro aquí y yo te voy a sostener. Y yo, es que no. ¿Sabe cuando usted se bloquea? Me entró un bloqueo y yo, ay, Señor, ayúdame. Tanto Dios que Él me dijo, bueno, pero ¿sabes qué? Móntate en caballito aquí en mí y yo te bajo. Usted puede creer que yo confié más en ese hombre que me iba a bajar en caballito que en mi propia pierna. No lo puedo creer todavía. Yo le digo, sí, mejor no vamos así, mejor yo me monto así. Y Él bajó, hermano. Y me impresionó algo que Él me dijo abajo, Jennifer, yo no puedo creer que tú hayas confiado más en que yo te pudiera cargar que en que tú pudieras pisar bien. Y yo le dije, yo tampoco. Tampoco sé qué pasó ahí. Pero ¿sabe que muchas veces sucede así con nosotros? A veces confiamos más en que otro nos pueda bajar que en lo que hay en nosotros. A veces confiamos más en la fe de otro, en lo que otro pueda orar, en lo que otro pueda hacer, en lo que otro me pueda ayudar, que en lo que yo pueda lograr alcanzar. Y es tremendo, quizás fue un evento canónico en mi vida, pero es algo que me marcó, porque no podemos estar dependiendo de fe ajena. Usted no puede estar dependiendo de la fe de su hermano que está al lado, porque Dios le ha dado la misma medida a usted. Dios le ha dado la medida de fe a usted. ¿Sabe qué sucede? Que hoy en día estamos frente a una iglesia incrédula. Y no le hablo solo a Visión Misionera, hablo en general. Hay una generación incrédula que nos cuesta creer en las grandes cosas que Dios tiene que hacer. Hay una iglesia que está quizás orando con falta de fe. Hay una iglesia que ora diciendo, bueno, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, y si no se cumple, es que no era la voluntad de Dios. Bueno, ya no hay nada más que hacer. Y es cierto que hay que orar bajo la voluntad de Dios, pero a veces nos escudamos en eso para no poner en acción nuestra fe. Hay veces que nos escudamos al decir, no, bueno, es que a Dios no creo que le guste eso, antes que poner a accionar su fe. Usted dice, bueno, ¿sabe qué? No creo que tenga que orar más por eso, porque si Dios ya no lo hizo, y le pone un escudo a su fe. ¿Sabe qué sucede con la incredulidad? La incredulidad va drenando su fe. Por eso cuando Dios me hablaba en estos capítulos que leía y ponía que ¿cuál es la conducta que debo abandonar? La incredulidad. ¿Qué tengo que abandonar? Tengo que dejar la incredulidad. Usted ve en todo el ministerio de Jesús en la tierra, y usted ve que la mayor cantidad de cosas que hablaba eso era de la fe. ¿Crees en mí?
la incredulidad. Dijo en Nazaret que no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Por qué? A causa de la incredulidad de esa gente. Era que Jesús no podía. Era que Jesús, el Todopoderoso, no iba a poder con un poquito de incredulidad de ellos. No, era que sus corazones drenaban la fe que no podían tener fe. O sea, no podían creer en lo que Jesús estaba haciendo. ¿Sabe qué, iglesia? Necesitamos abandonar la incredulidad. Dígale al que está a su lado, tenemos que abandonar la incredulidad. Hay que creer. Ahora, ¿cómo hago? Oye, ¿cómo hago si mi mente no me deja creer? ¿Sabe qué? A veces pensamos muy racionalmente y eso no permite que nuestra fe crezca. Quiero leer un pasaje de la Biblia en Mateo 17. Mateo 17. Vamos a leer desde el versículo 15. Mateo 17, 15 dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, dice, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Imagínense usted, no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué fue lo que pasó, Señor? Jesús le dijo: ¿por vuestra qué? ¿Por qué? Es que no oraron mucho ustedes. Es que estaban en pecado ustedes. Es que ustedes no oraron como tenía que ser Padre Nuestro. Es que ustedes no pusieron la mano bien. No, ¿por qué? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, esto usted se lo sabe de memoria, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Qué tremendo esto. ¿Sabe qué? Me imagino a Jesús cuando dice generación perversa, incrédula, dice, yo me lo imagino molesto, indignado. Oye, ¿hasta cuándo voy a tener que explicar estas cosas? Y luego los discípulos van y preguntan: ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué fue que nosotros no pudimos? Y aquí está la respuesta de esto: por vuestra poca fe. ¿Era que los discípulos no creían en Jesús? ¿Era que los discípulos no creían que Él era el Hijo de Dios? No. ¿Sabe qué es lo impresionante? Que los discípulos creían en Jesús. Creían en Él. Pero su poca fe o su incredulidad no es que ellos pensaran que era imposible, es que no tenían la fe suficiente para hacer que algo sucediera. ¿Sabe lo importante de tener una fe que crezca? Hay gente que predica esto del grano de mostaza como que, es que si tú tienes un poquitico de fe. Pero investigando sobre esto, usted va a leer otro pasaje donde Jesús hace referencia al reino de los cielos como un grano de mostaza. Y no hace referencia al grano de mostaza por lo pequeño, hace referencia por lo que puede llegar a ser. Un grano de mostaza no se queda en grano. Cuando usted lo siembra, crece. Cuando usted lo siembra, va a crecer. ¿Sabe qué? Que todos nos quedamos, es que si yo tengo fe como un granito, es que si tan solo, pero es que si tienes como un granito y lo siembras, va a crecer. La fe es un músculo, la fe es una semilla que crece. Tu fe es una semilla capaz de crecer y llegar a ser un gran árbol. Pero ¿dónde está tu fe ahora?
¿De qué tamaño? Porque Jesús no le estaba diciendo, es que tienes que tener fe de un tamaño de un mostaza, como algunos dicen. No, es como un grano, es decir, es como una semilla. Pero el problema es que a veces no estamos dispuestos a hacerlo crecer. Pensamos que quedarnos con el granito siempre va a ser suficiente. Es que si tengo fe como un grano de mostaza es suficiente. Pero resulta que el grano tiene que desarrollarse. ¿Sabes qué tienes que hacer con tu fe? Desarrollarla. Tu fe tiene que ser desarrollada así como un músculo, así como una semilla que crece. Así tiene que ser desarrollada tu fe. Y cuando empecemos a entender esto, vamos a empezar a vivir realidades diferentes en lo sobrenatural de Dios. ¿Sabes qué? Cuando tú empieces a crecer en tu fe, entonces vas a empezar a ver cosas que hasta ahora no habías visto. Y eso no es que te estoy predicando un evangelio, un evangelio que va a vivir en las nubes. No, pero es el evangelio que Cristo quiere que tú vivas. Ese es el reino de los cielos que el Señor estaba predicando. Estaba predicando un evangelio de poder, de acción, de fe. Estos versículos quizás a usted le pasa de largo, pero son unos versículos que marcan el precedente de lo que puede desarrollarse en ti. Entonces vemos que la fe era un tema importante en el ministerio de Jesús. Jesús siempre actuó bajo la fe de la gente. ¿Se acuerda cuando le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado? No le dijo, fue mi poder el que te salvó. Le dijo, tu fe te ha salvado. Dijo, cuando los muchachos cargaron al amigo y lo llevaron ante Jesús, que lo bajaron por el techo, dijo, Jesús al ver la fe de ellos, o sea, la fe de ellos movió a que Jesús hiciera el milagro. Le preguntó a Jesús, a Marta en el pasaje que leímos, ¿crees? ¿Tú crees? ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo. Le preguntó Jesús al padre del muchacho, le preguntó, ¿tú crees? Y el Señor le dijo, sí, Señor, quiero creer, ayúdame en mi incredulidad. O sea, la fe tiene importancia. Dígale al que está a su lado, la fe es importante. En el reino de Dios la fe es importante. Dice que es necesario que usted le crea que le hay. Si usted no cree, entonces no va a creer que Él es galardonador. ¿Cómo usted va a esperar a ir a una vida eterna si usted no tiene fe? ¿Cómo usted va a esperar a que Dios perdone sus pecados y que salve a su familia si no hay fe? ¿Cómo usted puede creer que Dios puede hacer milagros sobrenaturales en su casa, en su vida, en su negocio, en donde usted se mueva, si no hay fe? Entonces, con esto en mente, ahora sí vamos a empezar a predicar. Vamos a volver a Juan 11. Allí ese pasaje donde estaba Marta y María llorando a su hermano. ¿Por qué? Porque Jesús me impresiona que le da paso, le enseña a Marta a creer de una forma intencional. Y perdónenos si usted está escuchando esto mucho últimamente, pero es que todo en Jesús es intencional. Usted tiene que ser intencional. Y vamos a ver cómo Jesús guió a Marta a que pudiera abrir la piedra, porque eso no es que sucedió de repente. Jesús tuvo que trabajar en ella. Dice el pasaje, poniéndole en contexto, que Jesús estaba con sus discípulos en otro lugar y le llegó el mensaje de que Lázaro estaba enfermo. Y él se quedó tranquilo. Sus discípulos dicen que le dijeron, oye Señor, pero si salimos ahorita quizás llegamos y pueda estar vivo y lo podamos. Se quedó 2 días más ahí. Imagínese usted. Se quedó, dijo, bueno, vamos a esperar. Esperó y dice que llegó 4 días después. O sea, que tuvieron que pasar unos días, porque si le avisaron cuando todavía estaba enfermo,
todavía tuvo que pasar unos cuantos días para que Él llegara después que Él murió. Y cuando llega, la que se acerca es Marta. Dice en el versículo 23 de ese mismo capítulo, dice que se acercó Marta y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero esto, luego Marta en el versículo 25 le dice: mas yo sé que todo lo que tú pidas al Padre, Él te lo dará. Había fe en Marta. Ella no sabía qué iba a pasar. Mire, ella no sabía que su hermano iba a resucitar. Ella no estaba pensando que su hermano iba a resucitar. Fíjese eso, porque eso no había sucedido nunca. Eso no era lo que ella estaba esperando. Pero ella sabía que Jesús tenía poder. Y dice, entonces Marta después le dice al Señor, en el versículo 23 dice: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Qué es lo primero que Jesús hace? Jesús le dio una promesa. Jesús te da una promesa. Para activar tu fe, ¿qué necesitas tú? Tener una promesa. Y Marta después dice: yo sé, Señor. Es decir, Jesús le estaba recordando algo que ella ya sabía. Jesús le estaba hablando de algo que ella ya había escuchado, que algo que ella ya conocía. Tu hermano va a resucitar. ¿Sabes que muchas veces hemos olvidado las promesas de Dios a nuestra vida? Y por eso nuestra fe no puede crecer. Porque ¿en qué vas a creer si no recordamos las promesas de Dios a nuestra vida? ¿En qué vamos a creer? ¿Cómo creer que Él es tu proveedor si no conocemos las promesas? ¿Cómo creer que Él es tu sanador si no conocemos las promesas de Dios? ¿Sabes qué sucedió con Abraham? Abraham no fue que de un día a otro Dios le dio un hijo y fue una nación grande, no. Buscando esto, ¿sabe cuántas veces Dios tuvo que hablarle a Abraham? 5 veces. Y usted lo puede ver en Génesis 12, la primera vez que Dios le habló en Génesis 12, del 1 al 2. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Era la primera vez que Dios le estaba dando una promesa a Abraham. Pero después de eso se lo tuvo que recordar en el capítulo 13. En el capítulo 13, versículo 14. Ya había pasado tiempo. Ya Abraham había salido de su tierra. Y dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Era la misma promesa. Dios se la estaba recordando. Dios le estaba diciendo: acuérdate, ya yo te hablé. Ya yo te di una palabra. Ya yo te di algo. Ya yo te prometí algo. Pero es necesario a veces que Dios nos recuerde las cosas, ¿verdad? Porque qué rápido somos para olvidar. Qué rápido somos para olvidar. Luego pasó tiempo y en Génesis 15, versículo 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Era la misma palabra. Pero necesitaba recordarla, porque habían pasado ciertas cositas que a veces nos hacen olvidar las promesas de Dios a nuestras vidas. Y luego el cuarto, fíjese usted, si usted lleva la cuenta van 3. La cuarta vez que Dios le habla a Abraham está en Génesis 17, versículo 5. Aquí Dios le cambia el nombre a Abraham.
Ya no vas a llamarte más Abraham, ahora te vas a llamar Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te estoy recordando lo que te venía diciendo. Acuérdate que tú vas a ser una nación grande. Acuérdate que vas a heredar la tierra. Acuérdate que todavía hay propósito contigo. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Amén. Y en Génesis 18:10, aquí es cuando ya estaba a casi nada de cumplirse la promesa. Dice: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y dice que Sara se echó a reír, ¿verdad? Pero en el siguiente versículo, vamos a leer el versículo 14 de ese capítulo. Dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Cuántas veces Dios tuvo que recordarle la promesa a Abraham? 5 veces, 4 veces. La primera se la dio por primera vez y 4 veces, muchas gracias, tuvo que recordársela. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti y ha tenido que recordarte quizás lo mismo una y otra vez? ¿Cuántas veces quizás Dios te ha dicho que ha de levantar tu casa, que ha de hacer grandes cosas contigo, que tienes un ministerio, que hay un llamado en ti, pero cuántas veces la hemos olvidado? Y así como Marta, en momentos de dolor, en momentos que quizás no encontramos la explicación a nada, necesitamos que Dios vuelva y recuerde sus promesas a nuestras vidas. Necesitamos que Dios vuelva y recuerde su palabra a nuestra vida. Necesitamos volver a escuchar esa palabra que nos dice: tu hijo va a volver. Vas a ver la gloria de Dios en tu casa. Vas a ver sanidad en tu casa. Vas a ver restauración en tu hogar. Vas a ver la provisión del Señor. ¿Cuántas veces necesitamos ser recordados de esto? Necesitamos aprender a atesorar las promesas, la palabra de Dios a nuestras vidas. Necesitamos atesorarla. ¿Sabe que Abraham no llegó al cumplimiento de su promesa de la noche a la mañana? Dice que ya era muy viejo cuando llegó al cumplimiento. Tuvieron que pasar años y años de espera, pero la promesa estaba depositada. Pero la palabra estaba en él. No sé cuánto tiempo tú has estado esperando, ni cuánto tiempo todavía has de esperar, pero la palabra está en ti. La promesa está en tu corazón. La palabra ha sido depositada en ti. Y tú lo que tienes que hacer es creerla. Lo que tienes que hacer es creerla y caminar en pos a ella. Amén. Entonces vemos que lo primero que Jesús hizo fue recordarle la promesa. Dios te ha dado promesa. Dios te ha dado palabra. Dile: Señor, si se te ha olvidado alguna, dile: Señor, recuérdame. Recuérdame las palabras que me has dado. Recuerda las promesas que tú has traído a mi corazón, que quizás no la anoté en el momento, que quizás no estaba pendiente en ese momento, pero vuélvelas a repetir, vuélvelas a susurrar a mi oído, vuélvelas a traer a memoria, porque mi corazón necesita escuchar la promesa. ¿Sabe que nuestros corazones necesitan saber, conocer las promesas del Señor? Para que usted pueda estar arraigado, para que usted pueda estar aferrado a la fe, usted tiene que conocer las promesas de Dios. Usted tiene que conocer su palabra. Amén. Entonces, lo segundo que Jesús hace para poder desarrollar la fe en Marta, lo segundo que hace es que Jesús direccionó su fe. En el versículo 25 del capítulo 11 de Juan, que estábamos leyendo, el versículo 25, Marta le dice, en el 24, vámonos al 24, Jesús le dice: tu hermano va a resucitar.
Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Si Marta hubiera estado en el instituto bíblico, hubiera pasado esas materias con 20. Yo sé, Señor, que Él va a resucitar en el día postrero. Marta tenía el conocimiento teológico aprobado. Ya ella sabía que era lo que venía, esa ya se conocía todo. Pero ¿sabe qué? Jesús necesitaba direccionar esa fe. Y eso en el versículo 25 el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, la direccionó, le dije, yo soy la resurrección y la vida. No es que va a resucitar algún día, es que yo soy la resurrección. Marta tenía el conocimiento teológico. Marta sabía de la resurrección, pero Marta no sabía quién era la resurrección. Marta no había conocido quién era la resurrección. ¿Sabes qué necesitamos como iglesia? Que nuestra fe sea direccionada al autor y consumador de la fe, a ese que todo lo puede. ¿Sabes? Es muy diferente decir, yo sé que Dios sana, yo sé que Dios provee, yo sé que Dios liberta, yo sé que Dios salva. Es diferente eso a decir yo sé que mi Dios sana. Porque lo he vivido, porque lo he visto. Es diferente poder reconocer, mi Dios es el que provee. Mi Dios es el que liberta. Mi Dios es el que levanta al caído, levanta a los muertos. Ese es mi Dios. Es muy diferente a tener un conocimiento vago. Qué diferente serían nuestras iglesias si más allá de conocer todos los libros de la Biblia, de saberse todas las historias, usted y yo las viviéramos. Que usted y yo podamos vivir realmente lo que la Biblia está diciendo. Que usted y yo realmente podamos ser partícipe de lo que Dios dejó dicho ahí en su palabra. Sería otra historia, hermano. No hablaríamos con conocimiento humano. No hablaríamos con teologías vanas, humanas. No hablaríamos desde el saber que Cristo es el Todopoderoso. Que Él es el autor y consumador de la fe. Nuestra fe necesita ser direccionada hacia Cristo. No decir, yo sé que sana, yo sé que liberta. No, yo necesito saber que Él es el que todo lo puede. Yo necesito que Jesús direccione mi fe hacia Él. No es solo venir a la iglesia, no es solo sentarme un domingo, es saber por qué vengo a la iglesia, es saber al Dios al que yo adoro, es conocer al Dios al que yo alabo, es conocer al Dios al que yo oro todas las mañanas. Eso es direccionar tu fe. Necesitamos que nuestra fe sea direccionada hacia Cristo. No tener una fe como la tenía Marta, de conocimiento. Sí, yo sé que va a resucitar. ¿Cuántos cristianos hoy en día tienen su fe así? Mal direccionada. Imagínense que usted tiene un arma bien potente, no sé cuál es el arma más potente del mundo. Imagínense que usted tiene un arma cargada y es bien potente, no sé, acá, no sé, qué sé yo. Pero usted no tiene el blanco claro. Entonces usted dispara y no se dio el tiro. ¿Está el arma mala? ¿El arma no sirve? Lo que está mal es nuestra dirección. ¿Sabe que muchas veces nuestra fe no es usada correctamente? Y eso no quiere decir que la fe no funcione. No, es que mi fe no es suficiente. No es que no la estás direccionando correctamente. Estás desperdiciando el potencial de tu arma.
Estás desperdiciando el potencial, el poder que Dios ha depositado en ti al no enfocarla correctamente, al no direccionarla al blanco correctamente. ¿Cuántas veces hemos quizás intentado en nuestras fuerzas, hemos intentado quizás desarrollar una gran fe, desarrollar algo fuerte, pero no es acerca de la gran fe que tú puedas tener, es acerca del gran Dios al que tú tienes? No importa hacia dónde estés tirando, porque si tú vas a tirar con neblina, si tú vas a tirar mirando a los lados, entonces tu arma se va a desperdiciar. Hay gente, tantos cristianos que están viviendo vidas que, déjame decirte, no es la que Cristo quiere que tú vivas. Ay, pero ¿cómo es eso? Dios te ha llamado a más. Dios te ha llamado a más. Y cuando tú creas eso, tú vas a atreverte a direccionar bien el blanco, a direccionar bien tu arma y a usar tu fe, tu arma con valor. La vas a saber utilizar, vas a saber hacia dónde lanzar, vas a saber hacia dónde tienes que tirar. Pero para eso necesitas enfocar bien tu fe. Voy corriendo que ya me están botando, amén. Número 3. ¿Qué hizo Jesús? Jesús la llamó a confesar su fe. El versículo 27 el 26, vamos a leer el 26. Le dice el Señor: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice el Señor. ¿Crees esto? Y fíjese usted, Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. No sabía Jesús que Marta creía. Jesús conocía su corazón, pero la hizo confesar su fe. Hay tantos hermanos que se han acostumbrado a hablar con realismo, vamos a decir con realismo para no decir con negativismo, pero ellos hablan con negativismo y lo disfrazan de realismo. Dicen: no, es que la realidad me dice que esto no va a mejorar, es que la realidad me dice que mi hijo no va a poder salir de las drogas, es que la realidad me dice que la enfermedad va a apretar muy fuerte pronto. Y hablan hablan de realidad disfrazado, hablan de negativismo disfrazado de realidad. Y a esas personas lo que más les cuesta es confesar su fe. Marta necesitaba confesar su fe. ¿Qué leímos en el versículo anterior? Diréis a este monte: traspásate de aquí a allá. Diréis, hablaréis. Cuando Jesús estaba en la barca, en medio de la tormenta, dice que Él le dijo al monte: aquíétate, cállate, dice. Epa, haz silencio. ¿Podía Jesús hacerlo en silencio? Pero lo dijo en voz audible. Dice que sus discípulos lo escucharon. Cuando le habló a la higuera estéril, le dijo: eres maldita, no, nadie va a comer de tu fruto más nunca. Lo dijo en voz alta, en voz audible. Tienes que empezar a confesar tu fe. Tienes que empezar a ponerle en palabras tu fe. ¿Sabes qué? La palabra, tú tienes en tu lengua el poder de la vida y de la muerte. En tu lengua hay poder. Hay gente que dice: ay no, pero es que me da pena hablar así porque van a pensar que estoy loca, es que van a pensar que estoy hablando loquera. Pero hermano, lo que para el mundo es locura, para el reino de los cielos no es locura. Así que tú tienes que empezar a confesar tu fe. Jesús le estaba haciendo a Marta: vamos un paso más, ahora confiesa. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que puedo ser tu sanador? ¿Tú crees que puedo levantar a tu hijo? ¿Tú crees que puedo restaurar tu casa? ¿Tú crees que puedo levantar tu empresa? ¿Tú crees que puedo hacer la sanidad? Tú tienes que declararlo. Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Todopoderoso.
Tienes que ponerlo en tus palabras, hermano. Ya basta de esperar a que otro hable por ti. Tienes que hablar tú. Marta no le preguntó, Jesús no le preguntó a más nadie. Jesús le preguntó a Marta. Él necesitaba que Marta hablara. Amén. Y el número 4, Jesús. En el versículo que leímos, Jesús la llamó a actuar en fe. Ahora sí, el último paso. Quita la piedra. Quita la piedra. La mandó a actuar en fe. Para quitar la piedra tenía que haber fe. Pero ya Marta había recorrido un camino, ya Marta había recibido una promesa, ya Marta había sido direccionada en su fe, ya Marta había confesado su fe. Ahora le tocaba actuarla. Ahora le tocaba ponerla en acción. Hay gente que ya no necesita orar más por su milagro. Tú necesitas accionar por tu milagro. Hay gente que ya no tienes que pedirlo más. Ahora tienes que accionar. Ahora tienes que presentarte. Ahora tienes que tocar la puerta. Ahora tienes que ir allá y decirle: yo estoy creyendo en un Dios que hace milagros. Por eso me presento. Por eso estoy aquí. Así que levántate allí donde estás. No sé